Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 5 que está conformado por Carrizales Rentería Alondra, Rodríguez Salazar Maite Guadalupe y Tigrina Luna Juan Alejandro, servidor. Vamos a exponer el producto integrador de aprendizaje de la materia Arte e Interculturalidad. Mm, La introducción de este trabajo es: en el presente trabajo estaremos hablando sobre los continentes que existen y algunos países que están en cada uno de ellos. Nosotros estaremos basando en su estética, la actitud y creencias que tiene cada país, la religión de cada uno de ellos, la cultura materialista, la educación que se da en cada país, el idioma que se habla y la organización social que se maneja en cada país. Por último, veremos 6 aspectos para poder entablar negocios en general con cada una de las nacionalidades que se escogieron para este trabajo. Los valores estéticos que se hicieron presentes en el PIA fueron la puntualidad al momento de cada uno enviar su información en el tiempo acordado. Este valor se hizo presente. La responsabilidad, porque fuimos responsables al cumplir en tiempo y forma con el PIA. La igualdad, porque todos los integrantes de este equipo trabajamos de manera igual. Y por último, el respeto. Como compañeros, en todo momento fuimos respetuosos al momento de realizar este trabajo. Y vamos a iniciar con el continente africano, el país de Nigeria. Nigeria es oficialmente República Federal de Nigeria. Es un país de África occidental que limita con Níger al norte, con Chad al noreste, con Camerún al este y con Benín al oeste. Su costa sur está localizada en el Golfo de Guinea, en el Océano Atlántico. La estética de este país es una de las características comunes más destacables en el terreno de la escultura. Es el hecho de que en África subsahariana las máscaras son talladas no para ser vistas, sino que pues en este continente y en este país son más como para usarse, como en tipo de ceremonias y ese tipo. Las actitudes y creencias. La mayor parte de la población nigeriana es el 99.74% es creyente. La religión más extendida es el Islam, con un 50% de las personas que lo profesan. Y en los últimos años el porcentaje de creyentes ha disminuido. Ha pasado del 99.77 al 99.74. La religión en Nigeria está dividida aproximadamente en partes iguales entre cristianos que viven principalmente en la parte sur, los musulmanes que viven principalmente en el norte. Una minoría de la población practica religiones indígenas de Nigeria, como las nativas de las etnias Igbo y Yoruba. La cultura materialista. El gelede es practicado por la comunidad Yoruba Nago, establecida en Benín, Nigeria y Togo. Desde hace más de un siglo, esta ceremonia tiene por objeto rendir homenaje a la madre primordial, Iya Nia, y al papel que desempeñan las mujeres en la organización social y el desarrollo de la sociedad yoruba. El gelede se celebra después de las cosechas, como motivo de acontecimientos importantes, o en caso de sequías o epidemias. El espectáculo se caracteriza por el uso de máscaras talladas, se canta en lengua yoruba y narra la historia y los mitos del pueblo yoruba nabo. Para la arquitectura en Nigeria se adoptó un estilo de renacimiento gótico para las primeras iglesias construidas en la colonia de Lagos. Una casa de madera de una o dos plantas hecha con componentes de materiales prefabricados y diseñados con la influencia de los estilos clásicos de la antigüedad, sirvió como casa de misión para los misioneros. Algunos monumentos que se encuentran en Nigeria son la Buga National Mosque, Emir's Place, lugares históricos y el Olumo Rock. La educación en Nigeria está supervisada por el Ministerio Federal de la Educación. Las autoridades locales que asumen la responsabilidad de implementar la política controlada por el Estado con respecto a la educación pública y las escuelas estatales. El idioma es el inglés, es una lengua germánica occidental perteneciente a la familia de las lenguas indoeuropeas que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte en lo que se convertiría
en el sudeste de Escocia, bajo la influencia del Reino de Northumbria. La organización social, su forma de gobierno de Nigeria es una república federal formada por 36 estados, más la capital federal, y se rige por un sistema presidencialista. Según la Constitución de 1999, el presidente, elegido por un mandato de 4 años, renovable una vez, ejerce el poder ejecutivo. El segundo país es Japón, del continente asiático. Japón es un país insular que se extiende a lo largo de la costa pacífica del nordeste de Asia. La isla principal es Honshu y las otras tres más grandes son Hokkaido en el norte del país, Shikoku y Kyushu en el sur. Más de 4.000 pequeñas islas rodean estas cuatro principales. Estética. El estudio de la estética japonesa está relacionada con los estándares de lo que se considera gusto o belleza en la cultura japonesa, considerado como filosofía en las sociedades del occidente. El concepto de estética en Japón es visto como una parte integral de la vida cotidiana. La estética japonesa incluye una variedad de ideas, algunos de estos tradicionales y otros modernos o influenciados por otras culturas. Las actitudes y creencias. La actitud japonesa nos habla de la educación, de un sistema en el cual debemos preocuparnos, no solo en el conocimiento, sino en valores que hacen a la persona respetable. Según las últimas encuestas, un altísimo porcentaje de la población, el 90.5, es creyente en Japón. La religión mayoritaria es el sintoísmo. El 84.74 de su población la profesa. En los últimos años el porcentaje de creyentes ha crecido. Ha pasado del 88% al 90.5%. Religión. La religión mayoritaria es el sintoísmo. El 84.64 de su población la profesa. En los últimos años el porcentaje de creyentes ha crecido. Ha pasado del 88% al 90.5%. La cultura materialista. Los sitios del patrimonio seleccionados serán limitados en el número para presentar la obra más representativa de la cultura japonesa. La selección de bienes culturales como edificios, ruinas, sitios turísticos y festivales locales. Se basa en tres criterios. En el número 1, tradicionales o costumbres transmitidas de generación en generación. El 2, que es tema claro, narrado y alentador para visitar la región. Y el punto 3, que es la narrativa cautivadora, en lugar de un simple resumen de la historia regional. La arquitectura japonesa ha sido tipificada tradicionalmente por estructuras de madera elevadas ligeramente por encima del suelo. Con techos de tejas o tejas se usaron puertas corredizas en lugar de paredes, lo que permite personalizar la configuración interna de un espacio para diferentes ocasiones. Algunos monumentos que se encuentran en Japón son el templo Sensoji, Fushimi Inari Taisha y la tumba estatua de Minamoto no Hirohitomo. La educación en Japón es obligatoria para los jóvenes de primaria y secundaria. Prácticamente todos los alumnos pasan al bachillerato, lo cual es voluntario y los estudiantes pueden elegir 4 asignaturas que les ayuden realmente en su proyecto de vida. El idioma en Japón existen varios dialectos regionales, pero la lengua oficial es la lengua japonesa que se habla en Tokio con el 99% de su población. La organización social. Japón es una monarquía constitucional con un parlamento bicameral, el Kokai o dieta. El poder ejecutivo lo ejerce un gabinete responsable ante la dieta y compuesto por el primer ministro y ministros de Estado, debiendo ser todos civiles. Y pasamos con el continente americano del país Colombia. Colombia se ubica en el extremo noroccidental de América del Sur, con una superficie de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Tiene costas en el Pacífico, en el Atlántico, atravesadas del sur a norte por los Andes, que cerca de la frontera meridional se dividen en 3 ramas,
cordillera occidental, central y oriental. La estética de este país. El tipo de arte más sobresaliente en este país son las esculturas precolombinas. Son obras artísticas, intelectuales que incluyen desde la escultura tallada en piedra, arte rupestre, cerámica, textil, pinturas realizadas por nativos del continente americano durante el periodo previo a la invasión europea. Actitudes y creencias. La mayoría de los ciudadanos profesa alguna religión, 92.6%, y el 83.5% se identifica con algunas de las denominaciones cristianas, siendo los católicos el grupo más numeroso, seguido por los evangélicos y los protestantes. La actitud de los colombianos promedio es sincero y desinteresado colaborador. Se muestra a los demás tal cual y como son, sin hipocresías y dispuestos a servir sin esperar nada a cambio. Parece mentira, pero a veces, entre más humilde y sencillo sea un colombiano, más sincero y transparente es. Religión. La religión mayoritaria es el cristianismo, 97.1% de su población lo profesa. En los últimos años el porcentaje de creyentes se ha mantenido ha pasado del 98.5 al 98.5. Cultura materialista. Algunos de los rituales que practican en Colombia son Ichapequene, fiesta, la mayor fiesta de San Ignacio de Mojos, festividad del Señor Jesús de Gran Poder en la ciudad de La Paz, etc. La arquitectura y diseño colombiano es tradicional y conservador, pues utiliza concreto, ladrillo y entre otros materiales convencionales para su construcción. Algunos monumentos se encuentran en Colombia son Casa Terracota, la Casa de Piedritas y Torre de Cali. La educación. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, educación básica. En esta se entra la primaria de 5 grados y secundaria. Y la educación media de 2 grados y culmina con el título de bachiller. La educación superior y la educación para el trabajo y el talento humano. Idioma. La mezcla de culturas en Colombia ha dado origen a dialectos y jergas, características en cada religión. El idioma oficial es el español, pero en algunos espacios las lenguas indígenas permanecen vigentes. Organización social. Según la literatura, las clases sociales se encuentran clasificadas en 3 categorías: pobre, clase media y alta. Pero ante ciertas condiciones socioeconómicas, distintas metodologías vienen incluyendo una nueva clase social denominada clase vulnerable. Continuamos con el continente americano, ahora con el país de Canadá. Canadá es el país norteamericano que se extiende desde los Estados Unidos en el sur hasta el centro polar ártico en el norte. La estética. El arte canadiense se refiere a las artes visuales, incluida la pintura, la fotografía y el grabado, así como a las artes plásticas como la escultura, que se origina en el área geográfica del Canadá contemporáneo. Actitudes y creencias. La puntualidad y honestidad son características de los canadienses, quienes además poseen un alto respeto por las reglas de convivencia y urbanidad, lo que hace de Canadá un país ordenado, tranquilo y seguro para vivir. La religión. En Canadá, el 83.57%, un muy alto porcentaje de la población, se declara creyente. El 76.61% de la población del país practica el cristianismo, pues así se trata de la religión más seguida por su población. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha disminuido. Ha pasado del 87.31 al 83.57%. Cultura materialista. Calgary Stampede. El Calgary Stampede es un gran festival de rodeo que se celebra en Alberta durante 10 días cada verano, generalmente del 4 al 14 de julio. New Shoes on Budget Day. Esta tradición canadiense es un tanto misteriosa. La arquitectura de Montreal
Canadá se caracteriza por la mezcla de lo antiguo, lo nuevo y una gran variedad de estilos arquitectónicos. El legado de las dos colonizaciones sucesivas de los franceses y los ingleses y la presencia de arquitectura moderna en el sur. Algunos monumentos o arquitecturas en Canadá, la Basílica de Notre Dame, Terry Fox Monument y Duncan Cantonment Police. Educación en Canadá. La educación es obligatoria, empieza a los 6 años en el grado 1 y sigue hasta llegar al grado 12. Cuando tienen 18 años y finalizan la educación secundaria, según el grado en que se encuentran los estudiantes, estarán en lo que llamamos elementary school, junior high, high school o bien senior high school. Idioma. Así, si desenglosamos todo el suelo canadiense, nos topamos con un total de 4 lenguas oficiales. Inglés, hablado por un 90% de la población. Francés, hablado por el 60% de los canadienses. Inuktitut y Nunavut. La organización social. Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y democracia parlamentaria. Está constituido por 10 provincias y 3 territorios. La reina Isabel II es reina de Canadá y tal jefa de gobierno del país. Seguimos con el continente europeo, país Italia. Italia, país europeo con una larga costa mediterránea, su capital Roma es hogar del Vaticano, de reinas antiguas y de obras de arte emblemáticas. Otras ciudades importantes son Florencia y el Domo Brunelleschi en Venecia. Venecia, la ciudad de los canales, y Milán, la capital italiana de la moda. La estética. En Italia, el enfrentamiento y convivencia con la antigüedad clásica, considerada como un legado nacional, proporcionó una amplia base para una evolución estilística homogénea y de validez general. Por ello, ahí es posible el surgimiento del arte renacentista y precede a todas las demás naciones. Actitudes y creencias. El temperamento italiano es legendario. Es un verdadero símbolo de personas apasionadas, receptivas y libres. Los italianos son increíblemente temperamentales y abiertos. Sin embargo, dependiendo de su región de residencia, su carácter puede variar. Una tradicional creencia basada en no abrir paraguas en ningún espacio cerrado o simplemente el mal tiempo caerá. También tienen la creencia de no pasar tiempo debajo de una escalera, ya que traerá mucha mala suerte, y los fanáticos de esta creencia aseguran que incluso una desgracia podría suceder. La religión mayoritaria es el cristianismo. El 79.39% de su población lo profesa. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha disminuido. Ha pasado del 88.91 a 81.32. Cultura materialista. La Semana Santa es una de las tradiciones más arraigadas en Italia, debido a su componente religioso y a la devoción de los italianos. La Semana Santa en Italia significa tradición y fiestas populares, buena gastronomía, procesiones y juegos tradicionales que se viven con una intensidad única. Italia es conocida por sus notables logros arquitectónicos, como la construcción de arcos, cúpulas, estructuras similares durante la antigua Roma. La fundación del movimiento arquitectónico renacentista, algunos monumentos que se encuentran en Italia son el Coliseo de Roma, Torre de Pisa y la Basílica de San Marco en Venecia. Y también la Arena en Verona. El sistema educativo. La educación en Italia es obligatoria desde los 6 a los 16 años y se divide en 5 etapas: preescolar, la escuela primaria, la escuela secundaria inferior, superior, escuela secundaria y la universidad. Italia tiene ambos sistemas de educación pública y privada. El idioma.
El italiano es la lengua común y oficial en la República Italiana. Deriva directamente del latín, sin embargo, en Italia las formas de hablar varían con las regiones. La organización social. Italia es una república parlamentaria. El Parlamento italiano está articulado en dos asambleas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Las dos asambleas trabajan las funciones propias de cada una de manera independiente, pero pueden reunirse en sesión común mediante emisiones bicamerales. Las comisiones parlamentarias reflejan la proporcionalidad de los grupos políticos representados en la Asamblea. Seguimos con el país Nueva Zelanda, que se encuentra en el continente oceánico. Nueva Zelanda es un país en el suroeste del Océano Pacífico que comprende dos islas principales, ambas marcadas por los volcanes y la glaciación. La estética. Nueva Zelanda puede presumir de un patrimonio del arte del títere que se remonta a varios cientos de años, que comenzó con una forma de títeres indígenas y después, más recientemente, recibió las influencias de los inmigrantes asiáticos y europeos. Ninga Caretao es una extraña forma de títeres de origen maorí, los indígenas de Nueva Zelanda. Algunos grupos tribales practicaban este género del arte del títere conocido de diversas maneras: caretao, carari y toko rape. Actitudes y creencias. De modo general, puede afirmarse que los neozelandeses son francos, de espíritu libre e independiente, curiosos y abiertos a conocer otras culturas. Les gusta la idea de mostrarse como personas fuertes, adaptables, que encaran con certeza las circunstancias adversas, dotados para resistir. La religión. Según el último censo de 2006, el cristianismo es la religión predominante en Nueva Zelanda, con un 55.6% de creyentes. 34.7% indicaron que no tienen religión y cerca del 4% tienen otras religiones. Las denominaciones significantes del cristianismo son anglicanismo, catolicismo, presbiterianismo y metodismo. La cultura materialista. Los neozelandeses como ritual se golpean el pecho, golpean el piso con los pies y sacan la lengua. Se libran a la danza ritual del haka, tradición maorí, grito de guerra, para mostrar su solidaridad con los musulmanes enlutados luego de los ataques de las dos mezquitas de Christchurch. En el interior la arquitectura tiene detalles bien elaborados, es de fácil navegación y funcionalidad, pero al mismo tiempo se distingue la nueva de la antigua estructura. El centro de visitas de las cavernas demuestra que un edificio dentro de un paisaje puede ser atracción por sí mismo. Algunos monumentos que se encuentran en Nueva Zelanda. Tierra de la Guerra Mundial I y la Estatua de Coco. La educación. Actualmente en Nueva Zelanda la educación escolar entre los 6 y los 16 años es gratuita y obligatoria. De acuerdo con los datos de la OCDE, un 96% de los alumnos de primaria asiste a escuelas públicas y un 85% en educación secundaria lo hace. Idioma. Nueva Zelanda posee 3 idiomas oficiales: el inglés neozelandés, el maorí y el lenguaje de señas de Nueva Zelanda. La organización social. Nueva Zelanda es una democracia parlamentaria independiente. El país es oficialmente una monarquía parlamentaria, cuyo el jefe de Estado titular es la reina Isabel II, representada por el gobernador general, actualmente Cindy Kiro. Aspectos para entablar negocios con las nacionalidades. Cada país es diferente, no se puede hablar de un carácter único en cada uno de ellos. Conocer la cultura de tu interlocutor cuando estás llevando a cabo negociaciones internacionales es igual de importante que conocer la idiosincrasia del país y sus datos económicos, o información referente a la empresa con la que se va a negociar. Se muestran algunos aspectos básicos para considerar hacer negocios con las nacionalidades elegidas de este trabajo. 1. El idioma.
Es necesario saber el idioma del país con el que se vaya a hacer la negociación. De no ser así, se necesitará de un intérprete. 2. La religión. La mayoría de estas nacionalidades son cristianos o católicos. De no ser así, puede haber algunos roces al momento de querer hacer un negocio. 3. Seguridad. Hay que informarse siempre de lo que se puede y no hacer en el país donde se hará la negociación y seguir al pie las recomendaciones. 4. Comportamiento en la negociación. Hay que ser puntuales, no importa si las personas del país donde se hará la negociación no lo son. 5. Cierre de negocios. No es fácil cerrar un acuerdo, es un proceso lento y trabajoso. Hay que insistir y no darse por vencido. 6. Cumplimiento de contratos. Hay que seguir al empresario e insistirle para que cumpla con los compromisos. Es importante asegurarse varias veces de que se ha entendido lo que se quiere hacer. Para finalizar, tenemos la conclusión. Sabemos que la nacionalidad es la condición particular de los habitantes de una nación. El concepto incluye nociones vinculadas a factores sociales, espaciales, culturales y políticos. La nacionalidad puede analizarse desde un punto de vista sociológico, pero también a partir de un orden jurídico-político. Así que, para concluir ese trabajo, al momento de investigar cada país, aprendimos cosas diferentes, como su cultura, el tipo de arte que tienen, los idiomas que hablan en cada país, conocimos su tipo de arquitectura y los monumentos más famosos y visitados que tiene cada uno de ellos. Aprendimos desde qué edad inicia la educación, que en cada país siempre puede variar, y la religión que practican en cada uno de ellos. Es interesante ver cómo en algunos países practican la misma religión, pero de diferentes maneras. También vimos las actitudes que tienen los ciudadanos de cada uno de los países, algunos son más fríos, otros más sensibles, etc. Este PIA se nos hizo demasiado interesante, es impresionante conocer cosas que no sabías de cada uno de estos países. Es bueno conocer otras culturas para tener un poco más de conocimiento general.